En las sombras del folclore japonés habita una criatura que no grita, no ataca, no sangra. Solo te mira con un vacío absoluto, donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Su nombre es No-Perabo, y su presencia es una de las manifestaciones más perturbadoras del miedo humano, el miedo a perder la identidad. Esta es su historia, su origen, sus apariciones y el oscuro simbolismo detrás del rostro vacío. Las primeras menciones del No-Perabo aparecieron en antiguos registros orales, transmitidos por monjes, campesinos y viajeros. Todos coincidían en lo mismo. Su aspecto era completamente humano, al menos al principio. Podía ser una mujer hermosa, un samurái silencioso, o un niño que lloraba solo, al borde del camino. Pero al acercarte, el rostro que veía se desvanecía, como si fuera borrado por una mano invisible. Donde deberían estar los ojos, solo había piel lisa. Donde debía de haber una boca, no había más que una superficie tensa y fría. Era una máscara viva, sin rasgos, sin alma, sin humanidad. Los relatos más antiguos situaban sus apariciones en los caminos que llevaban a los templos, especialmente en las afueras de Edo, la actual Tokio. A esos senderos se les conocía como los caminos de los difuntos. Por las noches, eran transitados por monjes, comerciantes o viajeros solitarios que regresaban tarde. Pero todos sabían que en esos trayectos, el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus era delgado como una hoja de papel. Se decía que si durante la caminata escuchabas un leve llanto o una voz que susurraba tu nombre, debías seguir adelante, sin mirar atrás, porque si lo hacías, podías encontrarte con aquel rostro vacío. El No-Perabo aparecía en silencio, observando. Nunca hablaba, nunca se movía bruscamente, solo esperaba que el miedo hiciera el resto. Y cuando el viajero, dominado por la curiosidad o la compasión, se acercaba a preguntar si necesitaba ayuda, la figura giraba la cabeza lentamente, mostrando una piel perfecta, sin rasgos, sin vida. El horror del No-Perabo no radicaba en la violencia, sino en lo psicológico. Era el miedo al vacío, a lo desconocido, a mirar a algo que parece humano, pero no lo es. Los testigos de estos encuentros decían que por semanas no podían mirar el rostro de otras personas sin sentir náuseas. Algunos afirmaban que el rostro del No-Perabo seguía apareciendo en sus sueños, en los reflejos del agua o en los espejos empañados. Incluso había rumores de viajeros que después del encuentro perdían sus propios rasgos poco a poco. Primero los ojos se volvían opacos, luego los labios parecían sellarse, hasta que su rostro se transformaba en una superficie pálida, sin vida, como si el espíritu les hubiera robado su identidad. Nadie sabe con certeza qué es realmente el No-Perabo. Algunos monjes lo describían como un obake, un tipo de fantasma que adopta forma humana. Otros lo consideraban un castigo enviado por los dioses hacia aquellos que habían cometido traiciones o engaños. Algo que tener en cuenta es que el rostro vacío es una advertencia, una alegoría que atraviesa los siglos. En la cultura japonesa, el rostro representa el alma, la conexión con los demás, la sinceridad. Perder el rostro es perder la esencia. Queda reducido a una cáscara sin identidad. El No-Perabo entonces no solo asusta, enseña. Se aparece para confrontar la falsedad, la hipocresía y la vanidad, porque cuando todo lo superficial se borra, solo queda la nada, el vacío. Y eso siempre nos devuelve la mirada. La historia más famosa del No-Perabo proviene de un relato tradicional acerca de un pescador perezoso que decidía pescar en las charcas imperiales del Koi, cerca del palacio Heiankyo. A pesar de las advertencias de su esposa sobre la charca, que es tierra sagrada y que además se hallaba cercana a un cementerio, el pescador fue de todos modos. Una vez en la charca, aparece una mujer joven y hermosa que le pide que por favor no pesque allí.
Pero el pescador la ignora y para su horror, ella hace desaparecer su rostro. Cuando el pescador regresa a su casa, su mujer lo regaña y luego sus facciones femeninas desaparecen. Al parecer, el pescador estaba casado con una Noperabo. En la tradición japonesa, el rostro tiene un poder espiritual profundo. El rostro refleja el alma, la emoción, el estado del espíritu. Por eso perderlo equivale a perderlo todo. Los antiguos creían que los ojos eran ventanas hacia el alma, la boca el puente hacia la verdad. El rostro en conjunto era el santuario donde habitaba la esencia humana. Cuando el Noperabo aparece sin rasgos, no solo aterroriza por su aspecto, sino porque nos muestra lo que sucede cuando el alma se vacía. Su piel lisa, sin expresión, es una advertencia, una señal de que bajo la apariencia humana puede no haber nada. En muchos relatos, el Noperabo no aparece de forma aleatoria, elige a sus víctimas, y sus apariciones están ligadas a la culpa, la mentira o la hipocresía. Se dice que en los caminos de Edo, los que vivían con doble vida, infieles, ladrones, traidores, eran los más propensos a encontrar al espíritu sin rostro. Su aparición no era un ataque, sino una revelación, una forma de castigo espiritual. El rostro borrado era el reflejo del alma corrompida, un vacío sin rasgos, sin identidad, sin pureza. El Noperabo no necesitaba tocarte para destruirte, solo necesitaba que te reconocieras en él. Pero el simbolismo del Noperabo va más allá del castigo. Toca uno de los temores más profundos del ser humano, el miedo a dejar de existir. Perder el rostro es perder la individualidad, convertirse en una sombra indistinta, en un número más, en alguien que nadie recuerda. Y en una sociedad como la japonesa, donde la armonía y el rostro público son esenciales, esa idea es aún más aterradora. El Noperabo podría ser en cierto modo la materialización del miedo social a perder la identidad propia dentro de la multitud, porque todos usamos máscaras, una para el trabajo, otra para la familia, otra para nosotros mismos. Pero ¿qué ocurre cuando las máscaras se funden y debajo de todas ellas ya no queda nada? Ahí aparece el Noperabo, no como un enemigo, sino como un recordatorio de que vivir sin autenticidad es borrarse lentamente. En algunas interpretaciones se dice que el Noperabo representa la Muyo, la impermanencia de todas las cosas. Nada en este mundo tiene una forma fija, todo cambia, todo se transforma, todo desaparece, incluso el rostro que creemos nuestro. El espíritu sin facciones sería entonces una visión del vacío universal, la verdad de que todo lo que somos es solo una ilusión. Y verlo es mirar el abismo del ser, y quien comprende su mensaje ya no vuelve a ser el mismo. Hay algo que distingue al Noperabo de otros espíritus, su silencio, pues nunca habla, nunca grita, nunca amenaza, porque su poder está en la ausencia. En el Japón espiritual, el silencio tiene un significado sagrado. Es el espacio donde lo divino se manifiesta, pero también donde el ser humano se enfrenta a su propia mente. Cuando el Noperabo aparece, no rompe el silencio, lo ocupa. Y en ese vacío, la víctima oye su propia respiración, su propio miedo, su propia voz temblando. El silencio del Noperabo no es el mutismo, es el reflejo, es la nada que nos devuelve la mirada. Quizás lo más inquietante del Noperabo es que nunca fue realmente un enemigo, no busca venganza, no desea destrucción, solo muestra un espejo donde el espectador se enfrenta a sí mismo. Cuando te mira no hay odio, solo indiferencia, porque lo que ves no es a él, sino a ti mismo, despojado de tu identidad. El terror que provoca no es físico, es filosófico.
Nos recuerda que todos podríamos ser un Operabo en potencia, una identidad sin rostro, perdida en el ruido del mundo. Se dice que en los templos más antiguos de Kioto todavía hay monjes que dejan ofrendas frente a estatuas sin rostro. Dicen que son para apaciguar a los espíritus olvidados, almas que fueron borradas del recuerdo por la indiferencia humana, porque el olvido también es una forma de muerte, y quizás el Noperabo no castigue, sino que reclame un lugar que le fue negado. El miedo a los sin rostro es el miedo al anonimato, a la desaparición, a la idea de que nuestra existencia puede disolverse como el reflejo del agua al tocarlo. Si observas con atención, verás que el Noperabo no grita, no corre, no hiere, solo se queda de pie mirándote con su vacío, esperando que tú seas quien se rompa. Y en esa calma insoportable, nos muestra algo que no queremos aceptar, que detrás de nuestras máscaras, de nuestras sonrisas ensayadas, de nuestras vidas programadas, quizá ya no quede mucho rostro que mostrar. Las leyendas antiguas eran advertencias, historias para recordar que hay límites que no deben cruzarse. Pero el Noperabo no advierte. Revela lo que somos cuando la luz se apaga, cuando nadie nos observa, cuando el espejo no devuelve una imagen, porque ya no hay nada más que reflejar. El verdadero terror no es ver un rostro que desaparece, es darte cuenta que nunca tuviste uno propio,